Hermanos, que Dios les bendiga. En esta preciosa hora quiero agradecer a Dios por el privilegio que me da de poder estar frente a estas cámaras, ya que hoy tenemos avanzada la tecnología. Quiero mandar un saludo primeramente a los pastores Alberto y Merari Rodríguez, nuestros pastores de la Iglesia de Dios de Redwood City. Ellos son los que nos han apoyado para este ministerio. Estamos sirviendo en la extensión de la Iglesia de Dios de Redwood City. Y gracias a Dios y gracias por medio de ellos ya tenemos la extensión. Estamos pastoreando ya 40 personas para la gloria y la honra de Dios. También quiero mandar un saludo para el pastor Roque y Armida Ramírez. Que Dios les bendiga. Bendiciones para ellos. Y al pastor Emilio Morán de la Iglesia Centro Evangelístico Esmirna. Le damos gracias a Dios por este siervo, mi primer pastor. Y asimismo quiero agradecer a todos los hermanos que están ya preparándose para poder escuchar esta enseñanza. Hubo un pequeño inconveniente y por eso no podemos estar en vivo. Estamos grabando antes para que ustedes puedan escuchar esta palabra o esta enseñanza a las 7 de la noche. Amén. Dios es bueno. Gracias a los niños también. Queremos agradecerles a todos los niños. No estamos todavía congregados en el lugar, pero muy pronto lo estaremos. Sabemos de que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Gracias a Él estamos con vida y estamos en victoria. Sabemos de que le servimos a un Dios grande y a un Dios maravilloso. Así vamos a entrar a la enseñanza de esta preciosa noche. Hemos venido enseñando los 14 pasos de fe y llevamos tres temas. El primer tema o la primera lección que tuvimos fue la inspiración verbal de la Biblia. En otras palabras, creemos en la inspiración verbal de la Biblia en nuestro texto que usamos para poder desarrollar este tema o para poder dar la enseñanza fue 2 de Timoteo 3:16, donde la palabra del Señor nos enseña y nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estas enseñanzas. No sé, creo que el brillo se puede en la computadora. Y después pasamos a la segunda lección. También miramos ahí que creemos en un Dios que existe eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. También enseñaba acerca de las personas politeístas que creen en varios dioses, y también en los monoteístas que enseñan que solo adoran un solo Dios. Estudiamos estas 2 lecciones, y ahora vamos a entrar a nuestra tercera lección, nuestra tercera enseñanza. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios ha ido añadiendo a la iglesia, dice la Biblia, a los que deben de ser salvos. Gracias al Señor por todos los que sienten esa pasión o sienten ese anhelo, ese deseo en sus corazones de ir a aprender la palabra de Dios, porque ese es el propósito por cual nosotros nos reunimos en Melopar. Nos estamos reuniendo, porque ahorita no estábamos en las enseñanzas o en las reuniones por todo lo que está pasando a nivel mundial.
pero nosotros confiamos que tenemos un Dios grande y un Dios maravilloso. Y nosotros debemos de aprender lo que el salmista David dice en el Salmo 121, donde él dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros debemos de tener esa confianza, que nuestro socorro viene de Jehová. Él es el que nos guarda y él nos cuida. Proverbios también enseña, donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entramos al tema. Creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado, resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y hoy, escuche bien, hoy está a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Este es el tema de la enseñanza que vamos a estar desarrollando en esta preciosa noche. Gracias a todos los hermanos que se van a conectar, que van a mirar esta enseñanza. Puede ser que no la terminemos o puede ser de que la vamos a terminar. Toda la sustancia y poder de la fe cristiana tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos tener una postura correcta acerca de la persona de Jesucristo. ¿Qué dice la gente de quién es Jesús? ¿Se ha preguntado usted o le han preguntado a usted quién es Jesús? Algunos dicen que él fue un maestro, otros dicen que él fue un filósofo, otros dicen de que él simplemente fue un revolucionario aquí en esta tierra. Otros dicen que él fue uno más de los profetas. Otros enseñan y dicen que él fue un ángel que vino a esta tierra. ¿Se ha encontrado usted con algunas personas que tienen conceptos distintos o errados acerca de nuestro Señor Jesucristo? Hay muchos grupos que tienen un concepto errado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos bíblicamente, vemos la confesión de Pedro. La miramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Ahí miramos nosotros la confesión de Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Miren la actitud de Pedro, el impulsivo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos la confesión de Pedro ahí en Mateo. Marcos, mire cómo lo describe Marcos, llevan la misma secuencia. Marcos lo describe y dice, Marcos capítulo 8, versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. Lucas capítulo 9, versículo 18, lo describe de esta manera:
Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que alguno de los profetas de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Juan 10:30 dice: yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. La preexistencia de nuestro Señor Jesucristo antes que Dios hiciese los cielos y la tierra, antes que Dios ordenara, vemos la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estudiamos la clase anterior, la número 2, la que habla acerca de la pluralidad de Dios. Estábamos leyendo en Génesis cuando dijo Dios: hagamos. Vemos la pluralidad de nuestro Señor. En Juan capítulo 8 versículos 57 y 58 dice, en el 57 versículo 57, viendo la preexistencia de Cristo, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le respondió nuestro Señor Jesucristo. Miramos también la divinidad de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Cristo como Dios. En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La frase Hijo unigénito se traduce de la palabra griega que dice monógenes. En español quiere decir único, el único y el unigénito. En San Juan, si nosotros miramos la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 1, versículo 14 y 18, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En Juan 3:17, regresándonos un versículo atrás, entre medio del 16 y el 18, dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo.
Él no vino a condenarnos. Por eso el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado. Hermano, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el Hijo de Dios. Creemos en la existencia de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. San Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Términos tales como Padre e Hijo, que son descriptivos de Dios y Jesús, son términos humanos usados para ayudarnos a entender la relación entre las diferentes personas de la Trinidad. Hermanos, si podemos comprender la relación entre un padre y un hijo humanos, entonces podemos entender en parte la relación entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Nosotros los creyentes somos hijos de Dios, adoptados. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Mire, hermano, miramos al Hijo de Dios. Ahora nosotros somos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el heredero y nosotros somos coherederos con Jesucristo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado hermano, para todos los hermanos de la extensión de la iglesia de Dios de Redwood City, nosotros los que creemos en Jesucristo somos hijos de Dios. Amigo, amiga que me estás viendo, si tú todavía no conoces a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ve a la palabra, ve a Dios, pide la dirección a Dios y Dios te va a iluminar, Dios te va a enseñar. Lo que acabo de leer en San Juan 1:12 es una palabra. Esta palabra puede cambiar tu vida. Aquí dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser hijo de Dios, lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Reconocer que eres un pecador. Reconocer que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ir al cielo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús fue concebido en el vientre de María, no como un producto de la unión sexual entre hombre y mujer, sino a través del poder inexplicable del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 1 versículo 18 al 20 dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire la actitud de José, versículo 19 de Mateo capítulo 18. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. María, en Lucas capítulo 1, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María fue indudablemente una mujer piadosa, temerosa de Dios. La Biblia no dice de que María era sin pecados. Jesucristo fue sin pecado. La Biblia nos los enseña a nosotros. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia aquí nos enseña y nos dice de que Jesucristo no conoció pecado, no fue concebido en el pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amado hermano, hermana, yo te puedo fallar, pero Jesucristo no te puede fallar. En una ocasión me dijo un joven: gracias por ser ejemplo. Y yo le dije a él: el único ejemplo, el que no te va a fallar, es nuestro Señor Jesucristo. Y es a Él al que tú debes de seguir sus pasos. Es a Él al que tú debes de imitar. Porque humanamente fallamos. A veces hacemos cosas que a veces para nosotros creemos que es correcto, pero a veces fallamos en esa área. En Mateo capítulo 18 vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose la adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Romanos 1:3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Jesús se llamó hombre a sí mismo, y fue llamado así también por otros. En Juan 1:14 vemos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 26:12 dice: porque él, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Estas citas son las que nos enseñan y nos dice cuando nuestro Señor Jesucristo se llamó a sí mismo hombre. En Juan 8:40 dice: pero ahora procuráis matarme, mi no hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, e hizo esto Abraham. En Hechos capítulo 2 versículo 22 miramos: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros,
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús experimentó las flaquezas de la naturaleza humana, pero sin pecado. Él experimentó todas estas flaquezas, amados hermanos. Tenemos citas bíblicas que nos comprueban. En Mateo capítulo 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que él tuvo hambre. Nosotros a veces ayunamos mediodía y a veces nos empieza un grupo de alabanza en nuestro estómago, empiezan a sonar nuestras tripas. A veces no aguantamos ni mediodía, un día o 2 días. Pero mire, después de haber ayunado, dice la Biblia, 40 días y 40 noches tuvo hambre, flaqueza. Juan capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Juan 4:6. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús tuvo apariencia de hombre. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En Lucas 24:13, y he aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahí vemos, hermanos, las apariencias de hombre que Jesús tuvo. Cuando se le apareció a esos 2 discípulos que iban a Emaús, en Juan capítulo 20, versículo 15, Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloráis? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Ahí miramos, hermano, Jesús en apariencia de hombre. Cuando se le apareció a María y ellas la confundieron con el hortelano que se mantenía en el cementerio, el que le daba mantenimiento. Él realmente sufrió y murió, así dice la Biblia. Vemos el sufrimiento, amados hermanos, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Nosotros merecíamos ese sufrimiento, pero mire todo lo que lo apasionó nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él pasó por cada uno de nosotros. Vemos los sufrimientos, y no solamente tuvo ese sufrimiento, sino también murió por cada uno de nosotros. Vemos la obra salvífica de Jesucristo. En Isaías 53, versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, haciendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores.
nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos. Nosotros creemos que Él nació, Él murió y Él resucitó también. Su muerte y su crucifixión y sepultura. Si usted quiere mirar la muerte y la crucifixión y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 27. Lo puede encontrar también en Marcos capítulo 15. Fue un sacrificio por el pecado de todo el pueblo que Él hizo, por todo el mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos el amor de Dios demostrándolo en nuestro Señor Jesucristo, que dio a su Hijo, dice, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos capítulo 13 del versículo 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Si nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, lo crucificaron fuera del pueblo. En Levíticos 4, del versículo 13 al 21, quiero leer todos estos versículos. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y la traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Versículo 18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Su obra sustitutiva en la cruz. El castigo fue inventado para hacer la muerte tan penosa y prolongada como el poder de la resistencia humana fuera capaz de soportar. La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que, si bien no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. A veces es difícil entender, pero todavía hay personas que no creen en Dios y no creen en nuestro Señor Jesucristo. Todas aquellas personas, la Biblia dice, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega a Jesús, al Cristo. Nosotros creemos que tenemos un Dios grande. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder, dice, poder de Dios. No nos avergoncemos, amados hermanos, de decir o de hablar las maravillas y las grandezas de Dios. No nos avergoncemos de testificar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por todo el mundo. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. Dios no puede ser muerto. Jesús como humano murió por nosotros. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de la salvación. Por eso en San Juan 14:6 Jesús le dijo, o Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, dice, si no es por mí. Qué importante es que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras, conozcamos la palabra de Dios. Yo hacía el anuncio el día de ayer y yo les decía de que la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos da vida, y vida, dice, en abundancia. Jesucristo fue públicamente ejecutado por crucifixión en el primer siglo. Aproximadamente él tenía entre 30 o 33 años. En Judea bajo Poncio Pilato y a petición del Sanedrín judío. Los relatos históricos no cristianos corroboraron las declaraciones de los primeros cristianos que atestiguaron estos importantes aspectos históricos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos su resurrección en Mateo 28, versículo 1 y 7, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Sus aspectos eran como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved luego el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le verás, y he aquí os lo he dicho. Ahí vemos, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16 lo vemos en un cuerpo glorificado, su resurrección corporal de la muerte. Mateo 28:6 dice: no estáis aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde se fue puesto el Señor. Lucas 24:39 dice: mirad
mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Primera de Corintios 15, 12, 13, dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero sí se predica el Cristo que resucitó de los muertos, como dice algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vemos el sepulcro vacío. Todos los profetas de otras religiones tienen su tumba donde los veneran. ¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo? La Biblia nos enseña y nos dice que se le apareció a muchos. La iglesia es nuestra fe. Primera de Corintios 15, 6. Después de apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Quiero concluir con esto. En el principio vemos donde dijimos que creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado y sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. La vamos a dejar aquí. Para el próximo viernes vamos a ver la segunda parte de esta lección. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que se van a conectar, que van a ver esta enseñanza. No es una enseñanza muy profunda, es algo básico que nosotros debemos de saber y conocer. Los 14 pasos de fe. Vamos en la tercera lección. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero hacer esta oración por cada uno de ustedes que va a estar viendo esta enseñanza. Que esta palabra pueda ser de edificación para su vida. El día domingo nos vemos a las 11 en punto. Vamos a transmitir en vivo. Hoy hubo un pequeño inconveniente y por eso no pudimos transmitir en vivo. Que Dios les bendiga, hermanos. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Padre, en esta hora, papito lindo, yo te doy gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros. Yo te doy las gracias, papá, por todas tus maravillas y tus grandezas, papito lindo. Gracias por el privilegio que nos das, papá, de poder ser hechos hijos tuyos, papá. Somos tus hijos. Somos adoptados. Somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice de aquellas personas que tal vez nos van a mirar por este canal de YouTube. Que esta palabra, Señor, pueda ser una palabra de edificación y de transformación para sus vidas. Te pido también por mis compañeros de trabajo que les hice la invitación para que pudieran ver esta enseñanza. Te ruego también por la vida de mis padres, Señor, que van a estar mirando esta enseñanza. Bendice a la extensión de la iglesia de Dios de Redwood City. Bendice a nuestros pastores, Alberto y Merari Rodríguez, Señor. Gracias, papá, porque ellos son los medios que tú usaste para que nosotros ahora estemos ya, Señor, al frente de tu obra, pastoreando ya a más de 40 personas, papito lindo. A ti sea la honra y la gloria. Reprendemos, Señor, toda enfermedad. Declaramos sanidad. Declaramos libertad. Nos declaramos sanos para tu honra y para tu gloria, papaito lindo. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a ver esta enseñanza. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo en vivo la predicación. Abre tu corazón y síguenos por este canal.
Que la paz de Cristo quede en tu corazón. Amén.